Como sabéis, todos los años nos dedicamos a practicar lógica. De nada vale hacer cursos, de nada vale leer libros, de nada vale hacer tutoriales, leer documentaciones, si yo en algún momento no me siento delante del ordenador con un teclado y me pongo a programar. Y es así. Y tenemos mucho más que practicar que estudiar y ver cursos. Así que, desde hace ya unos cuantos años, pues cada año hacemos una actividad justamente para intentar dar ejercicios para poder practicar, ¿no? Utilizando el lenguaje que os da la gana, de una manera muy abierta, colaborativa, etc. Bueno, pues ya tenemos un montón de cosas. ¿Dónde podéis encontrar todo esto? retosdeprogramación.com. Si entráis en esta web tenéis absolutamente todo. Tenéis el roadmap que elaboramos el año pasado con 50 retos. Tenéis aquí otros 100 retos para practicar. Tenéis aquí algunos proyectos. Tenéis los ejercicios mini. Bueno, un montonazo de cosas. Y este año lo que vamos a empezar es esto que veis aquí que dice lógica aplicada. ¿Qué significa esto? Vamos a practicar lógica, pero vamos a aplicarlo a algo real, a diferentes funcionalidades que en el momento que nosotros ya trabajamos como desarrolladores, ya estamos creando proyectos reales, pues nos encontramos por ahí adelante y que se repiten entre todos los proyectos. ¿A qué me refiero con esto? Montar un login, implementar un mapa, crear una pasarela de pago. Pues bueno, ¿qué iremos haciendo? Programaremos un proyecto resolviendo ese ejercicio que yo os planteo y después vosotros, quien quiera, pues va a poder participar. Muy importante, en la web os vais a la sección de lógica aplicada y aquí está todo explicado. Aquí es donde se va a publicar cada uno de los retos, donde van a estar las correcciones, el vídeo, el código, las correcciones de la comunidad y donde, por supuesto, también están ciertas preguntas frecuentes y donde se hace referencia al repositorio de GitHub. ¿Por qué? Porque tenemos un repositorio de GitHub que se llama Lógica Aplicada, que aquí lo que os pido siempre es que os vayáis y le deis aquí al botoncito de Start, porque es una manera de dejar un like y de apoyar esta iniciativa. Y aquí también van a estar, por aquí, el nuevo reto. Esto se va a ir actualizando a medida que vayamos creando los nuevos proyectos, que se vayan publicando los nuevos ejercicios, y ahí es donde tendréis todo el código que yo programe, toda la información del proyecto y también la manera de participar. ¿Cuál es la manera de participar? En el repositorio, el código que va a estar solo va a ser el mío, con los proyectos que yo vaya resolviendo. Pero entonces, ¿de qué manera colaborativa va a participar la comunidad? Dentro de este repositorio habrá una carpeta de proyectos con cada uno de los proyectos que vamos a implementar. Y ahí lo que vais a tener es un fichero de Markdown, un README, igual que tenéis aquí en la raíz del proyecto, donde aparte de las notas que yo deje y de las indicaciones de mi código, del ejercicio, lo que vais a poder añadir es una URL a vuestro repositorio, para que así, aparte de mi corrección, podamos ir añadiendo en cada uno de los proyectos, hey, que tantas personas de la comunidad también lo han resuelto. Lo creáis en un repositorio vuestro y a mí lo único que me tenéis que hacer es una pull request después de hacer el fork de este proyecto, donde hay que poner, sin más, el nombre de usuario y la URL de vuestro repositorio. Así tendremos un listado de enlaces a diferentes proyectos que se han creado también un poco siguiendo la premisa del ejercicio que yo estoy planteando. Tenéis total libertad para crear el proyecto como os dé la gana, para documentar el proyecto como os dé la gana, para utilizar las tecnologías que os dé la gana y ya está. Y aquí me mandáis las referencias para que yo pues las vaya enlazando. Vamos con el primer ejercicio, con la pasarela de pago con Stripe. Lo que iré haciendo es, ahora mismo, explicando, implementando, creando todo el proyecto, también teniendo en cuenta que aunque yo, como siempre, acabe eligiendo un lenguaje de programación, una tecnología o lo que sea, esto no se refiere a que, en este caso, que yo voy a utilizar Python, estemos dando una clase de Python. Yo tengo que elegir un lenguaje porque al fin y al cabo tengo que implementarlo con un lenguaje real. Pero esto no quiere decir que lo que yo vaya a hacer tú no lo puedas implementar en otro tipo de lenguajes. Y como quien dice, justo en el ejemplo que os voy a enseñar hoy, Stripe se puede acabar integrando con la tecnología que a ti te dé la gana y con prácticamente el lenguaje que a ti te dé la gana. Así que, pues vamos a ello. Yo creo que lo primero es explicar un poquito qué es eso de una pasarela de pago, para que entendamos la premisa. El ejercicio nos decía, hey, vamos a crear una pasarela de pago, pero ¿por qué vamos a utilizar Stripe en este caso? Pues bueno, vamos a utilizar Stripe por algo muy simple, porque procesar pagos no es que sea algo extremadamente complejo, pero sí que es cierto que puede acabar convirtiéndose en algo muy difícil, sobre todo cuando tenemos que procesar pagos muy diferentes, de diferentes países, cuando de verdad
queremos que la lógica de pago, el tratamiento de productos, el almacenamiento de los datos de la tarjeta, de los usuarios o de lo que sea, pues claro, cuantas más funcionalidades pensemos, más difícil es hacerlo, más costoso es hacerlo. Pues claro, por eso yo estoy proponiendo la solución de Stripe. La solución de Stripe es el estándar mundial. ¿Funciona en el 100% del mundo? No, pero creo que a día de hoy soporta 150 divisas y no sé cuántos cientos de países. ¿Quiere decir que va a funcionar en absolutamente todos los sitios? No, porque bueno, seguramente alguna persona que esté en LATAM ahora mismo viéndolo puede acabar diciendo, hey, pues a nosotros solemos ver más Mercado Pago, que igual Stripe, por supuesto. Y hay empresas que acaban utilizando varias y después esto combinan Stripe y después le meten también la posibilidad de pagar con PayPal o con Klarna o yo qué sé. Es decir, el mercado de los tipos de pago y de las pasarelas de pago, por supuesto, no es único de Stripe, pero sí que es cierto que es la solución, digamos, más universal. Claro, ahora alguien puede estar pensando, no, es que mi banco tiene pasarela de pago. Y yo os digo, muy bien, tú monta tu pasarela de pago si de verdad, imagínate, yo por ejemplo que vivo en España, yo voy a mi banco y les digo, hey, dame la solución para la pasarela de pago. Y perfecto, te va a dar una solución, vas a poder implementar la pasarela de pago de tu banco, que te va a cargar el dinero directamente en tu banco, pero, amigo, cuando ya no solo cobres de España, que igual te pueda pagar una persona que te compra desde Francia con su banco que yo que sé cuál es, o su tarjeta yo que sé cuál es, y otra persona que te pague desde México y otra persona que te pague desde Japón. Claro, ahí tu banco va a explotar y no va a haber manera de arreglar eso. Por eso, las soluciones como Stripe, que son capaces de tener una integración muy potente con un montón de métodos de pago para que así podamos cobrar desde cualquier parte del mundo, desde cualquier divisa, prácticamente con muy poco esfuerzo. Y esto es lo que vamos a ver. ¿Significa que Stripe funciona de una manera muy concreta y, Bryce, es que justo a mí no me interesa Stripe, me interesa montar otro tipo de pasarela de pago? Lo que os voy a intentar explicar es de una manera muy abierta cómo funcionan la gran mayoría de pasarelas de pago. Y cuando tú tengas que implementar Mercado Pago, por ejemplo, verás que la lógica es muy parecida. Y eso es un poco para lo que voy a utilizar este tutorial, este primer proyecto de lógica aplicada, para que entendáis, por un lado, cómo integramos Stripe, pero por otro lado, cómo funcionan las pasarelas de pago también a nivel un poquito general. ¿Dónde podemos implementar Stripe? Donde os dé la gana. En una aplicación de escritorio, en una aplicación web de todo tipo, en una aplicación iOS de todo tipo, en una aplicación Android de todo tipo. Es una empresa tan grande que ya se han encargado de crear integraciones con prácticamente todo el software del mundo. Vamos a ver muy fácil cómo voy a intentar montar yo todo esto. Sin más, lo primero que quiero que veáis es algo así. Como yo tengo aquí un proyecto limpio en Visual Studio Code. Aquí sin más vamos a empezar a entender qué tendríamos que hacer si yo, en primer lugar, lo que quiero pues es acabar utilizando Stripe. Bueno, lo primero que tenéis que hacer es iros a la web de Stripe, registraros en Stripe, es gratuito. Sí que es cierto que, claro, una pasarela de este tipo se quedarán con algo a cambio, pues claro, de cada cobro que nosotros pasemos por la pasarela, dependiendo del país, del tipo de medio de pago, etcétera, pues se quedan con un porcentaje. Sí que es cierto que no es un porcentaje terriblemente alto comparado con los beneficios que a nosotros nos da para poder gestionar pagos desde cualquier parte del mundo. Esos pagos después los pasamos a nuestro banco y todo es súper claro y súper fácil. Entonces también es importante. Lo primero que tenéis que hacer es registraros, ¿no? Y en el momento que os registréis, pues podréis acceder, después de rellenar una serie de información, es decir, no quiero hacer el proceso de información porque sería aquí una tontería empezar a poner nombre y password y el correo y regístrate y a ver, ¿y dónde vives? ¿Cuál es tu país? ¿Y cuál es tu moneda de preferencia? Bueno, es una serie de cosas que ya os va llevando a la plataforma paso a paso. Vale, en el momento que tenéis la cuenta, sin más, pues vais a acceder a una especie de dashboard, como veis aquí, donde acabaríais viendo la información de vuestra cuenta. Pues cuántas transacciones están pasando por la pasarela de pago, cuánto dinero estáis ganando, ya veis aquí que yo tengo 0, y cuáles son, pues, por ejemplo, clientes que tenéis, los productos, las transacciones, los balances, etcétera. Yo, sin más, me he creado aquí algo que se llama test. Sin más, es una cuenta que se llama test. Y aquí lo que vamos a crear, ¿por qué? Para que también podáis probar sin ningún tipo de problema. Por supuesto, todo esto que vamos a implementar puede funcionar sin más dificultad con una tarjeta de crédito real o con un método de pago real. Pero bueno, aquí para poder hacer tonterías y estar pasando importes de precios que nos dé la gana, pues vamos a crear lo que se llama un entorno de pruebas, ¿no? Entonces, sin más, vosotros tenéis la posibilidad de crear esto, Sandbox, ¿vale? Los Sandbox es la posibilidad de que vosotros vais a poder crear un
un entorno donde vais a poder hacer lo que os dé la gana, pero sin trabajar con dinero real, sin más, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Una vez estamos en la parte de Sandbox, crear uno. Ya está, le podemos crear uno en blanco, configurarlo como nosotros nos dé la gana, o tenemos una parte preconfigurada. Bueno, no pasa nada. Yo sin más le voy a llamar aquí test a mi Sandbox y voy a crear el Sandbox. ¿Qué tendremos que hacer para empezar a integrar esto? Ey, calma, que esto no solo se trata de quedaros con lo que yo os vaya a explicar. Hay algo precioso que vemos aquí, en la web principal, desarrolladores, documentación, como siempre. No existe un curso, no existe nadie en el mundo que os vaya a explicar absolutamente todo lo que en realidad nos vamos a acabar encontrando en la documentación oficial. ¿Por qué? Porque en la documentación oficial justamente aparece todo lo que podemos acabar haciendo con la pasarela de pago. No os dejéis tampoco asustar, porque obviamente con Stripe podemos hacer maravillas, podemos hacer de todo. El tipo de pago que se os ocurra montar, lo podemos hacer. La lógica que se nos ocurra montar, la podemos montar. Por supuesto no hay ningún problema, pero vamos a intentar representar casos más o menos asumibles, que no sean complejos y que al fin y al cabo, con mayor o menor esfuerzo, pues todo el mundo pueda entender. Tenemos ya la sección de, el Get Started, ¿no? Para comenzar a ver cómo empezar a implementar nuestra pasarela. Yo os voy a hablar de las partes más importantes, pero por supuesto, esto llegado el caso, pues como todo, hay que empezar a navegar por aquí, hay que empezar a revisar. Esto es lo de siempre. Yo no os puedo explicar todo, nadie os puede explicar todo y el trabajo de un programador es pelearse con documentación, buscar información y sacarse las castañas del fuego. Y esto es así toda nuestra vida, ¿ok? Vamos a hablar de lo más importante y que seguramente os va a servir para que tengamos claros esos primeros pasos. Dice, hey, venga, activa tu cuenta. Ya nos dice, lo primero que tú tienes que hacer, por supuesto, es crearte una cuenta. Algo muy importante, que esto también tiene todo el sentido del mundo. Nos dice, hey, usa Stripe sin utilizar código. ¿Por qué? Porque ya hay muchos mecanismos preparados para utilizar prácticamente el mínimo código posible. Y esto diréis que es para no darnos control o lo que sea. No. Por un lado es para facilitarnos la vida y por otro lado para que de verdad los pagos sean seguros. Imagínate que nosotros fuéramos los responsables de gestionar 100% el flujo de pagos. ¿De verdad creéis que la gente de Stripe estaría tranquila sabiendo que pueden aparecer estafas, que faltarían controles por nuestro lado, que de verdad podrían empezar a pasarse datos que son sensibles y que de repente tú le estás pidiendo la tarjeta, que te inscriba la tarjeta de crédito a un usuario y después tú enviarla, sabe Dios cómo, que cualquiera le puede estar robando los datos? ¿No? Entonces, sí que es cierto que han creado muchísimos mecanismos para que de verdad la integración sea súper simple. Y eso también es importante. Yo creo que es importante tenerlo en cuenta para que nos demos de verdad cuenta, valga la redundancia, de que implementar Stripe no es nada complejo. Vamos a hablar de cosas también muy importantes, de cara sobre todo a aceptar los pagos. ¿Cómo tienen que funcionar? Pues el flujo de Stripe es bastante simple. Por un lado, nosotros le pedimos los datos al usuario. Los datos del usuario puede ser únicamente el método de pago, la tarjeta de crédito, por ejemplo, o también le podemos pedir datos personales, un nombre, un email. ¿Para qué? Pues para lo típico. Igual yo lo que quiero es acabar asociando una tarjeta que ha metido un usuario a un usuario concreto para después volverle a cobrar más adelante o para cuando ya quiera volver a hacer un pago que ya tenga la tarjeta asociada. Podemos hacer diferentes tipos. Todo esto, toda esta petición de datos, habitualmente lo vamos a hacer ya con SDKs, con diferentes elementos, componentes, mecanismos, herramientas que nos da el propio Stripe. ¿Para qué? Pues para lo que os estaba contando, para que de verdad nosotros no metamos la pata, para que de verdad sea Stripe el encargado de manejar de forma segura todos los datos súper críticos que va a meter el usuario. Su número de tarjeta, la fecha de caducidad de la tarjeta, el CVC. Tenemos aquí también, pues incluso la parte para empezar a desarrollar. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Después con esos datos, dependiendo de la implementación que montemos, acabaremos, por un lado, enviándolos a nuestro servidor para acabar tratando el pago ese, o incluso hasta podríamos comunicarnos directamente con Stripe, llegado el caso, para gestionar ellos absolutamente todo. Hoy vamos a hacer un mix. Vamos a simular cómo le pedimos datos al usuario, por un lado, y por otro lado, cómo nosotros tenemos una especie de lógica
que correría en nuestro servidor, que sería la encargada de realizar toda esa interacción con Stripe para hacer un cobro, para crear un usuario, para acabar comprando un producto que nosotros tenemos creados en nuestra tienda o lo que sea. Vamos a ver unos pequeños flujos bastante simples. De cara, muy rápido, a qué es eso de acabar utilizando Stripe en una aplicación o lo que sea. Bueno, mira, vamos a verlo súper rápido. Estos son todos los productos que tienen creados. Tenemos la parte de Connect, justamente para poder establecer la conexión con Stripe de una manera muy simple. La parte de Payments, para nosotros poder establecer los componentes de pago, pues también muy fácil. ¿Veis aquí? Hey, ¿qué pasa si yo quiero acabar implementando en HTML, en React, en Next, y el backend en Ruby, en Node, en PHP, en Python, en Go, en Net, en lo que nos dé la gana? Tenemos SDKs para también aplicaciones móviles. Llegado el caso, en el momento que nosotros queremos acabar implementando Stripe en nuestras aplicaciones, es extremadamente fácil. ¿Veis aquí? Hay ejemplos de todo. Vamos por aquí. Vámonos al Get Started y vamos por aquí a la parte de quiero empezar a desarrollar. ¿Cuáles serían los pasos que yo tendría que seguir para empezar a desarrollar? Ya veis que los lenguajes más habituales están soportados. ¿Que no veis vuestro lenguaje aquí? También lo podríais utilizar, porque podríais acabar utilizando el API REST propia de Stripe para hacer peticiones de red sin más. Pero sí que es cierto que para facilitarnos la vida, imagínate en mi caso que voy a elegir Python, por ejemplo, con Python me dice, vale, tú tienes diferentes formas de empezar a configurar todo y de empezar a crear tu entorno. ¿Y por dónde suele empezar? Es por aquí, ¿vale? Vamos a crear un proyecto Python que sea capaz de interactuar con nuestra pasarela de pago y que sea capaz de procesar justamente pagos. Lo primero que nos dice es que nosotros tenemos que acabar creando pues un entorno virtual, sin más, bueno, porque vamos a acabar instalando una librería, un módulo para acabar interactuando con Stripe desde nuestro código, ya con muy poquitas líneas de código, para que eso también os resulte muy fácil. Voy a crear un entorno virtual, en mi caso le voy a llamar VM, y en el momento que nosotros tenemos ya el entorno virtual creado, nos dice, pues sin más, lo único que tienes que hacer es activarlo. En mi caso lo he puesto como una carpeta oculta, le he llamado VM y aquí lo tengo activo. Ya vemos el entorno virtual activado. ¿Esto básicamente para qué es? Para que yo sin más pueda empezar a instalar la dependencia. ¿Qué dependencia? Me dice, instala la dependencia de Stripe, ¿vale? Vente por aquí, instala la dependencia de Stripe. Vengo por aquí y instalo la dependencia. Esto ya es una librería que ha creado Stripe para que así nos resulte súper fácil interactuar con Stripe. Ya está, ya tengo instalado Stripe, ya voy a poder empezar a interactuar con Stripe. Incluso lo que me dice también por aquí es, crea un requirements dentro de tu proyecto. ¿Esto para qué es? Para acabar mapeando pues cuáles son los requerimientos de las diferentes librerías que vas a acabar utilizando. Bueno, en mi caso, creo que la última versión es la 11.5. Os voy a decir por aquí que nuestro proyecto necesita la versión 11.5 de Stripe o superior, ¿ok? Y ahora aquí dentro de este proyecto, pues voy a crear un fichero. Sin más le voy a llamar Stripe Payments Gateway. Y el requirements lo metemos aquí dentro. Y siempre recordar seleccionar la versión de Python, en este caso como estamos trabajando con Python, propia de nuestro entorno virtual. Ok, ya tenemos instalado Stripe, ya tenemos un fichero para empezar a implementar todo esto. Vamos a ver muy simplemente cómo tendríamos que empezar a interactuar con nuestra pasarela de pagos. Cosas muy importantes. ¿Cómo me hago para conectar a Stripe? Bueno, si yo me voy a la home, aquí aunque no lo veáis completo, veis algo así como secret key y publish key. Vale, estas son claves de test, porque si recordáis yo he creado un sandbox, sin más, para que podamos hacer pruebas así un poquito locas sin gastarnos el dinero. Para pasar de un entorno de producción a un entorno real, vosotros en el momento que os salís del sandbox también tenéis acceso a una secret key. Claro, lo que tendríamos que acabar haciendo es cambiar la clave de acceso, que yo estoy copiando por aquí, esta clave secreta la tenemos que acabar cambiando y ya empezaríamos a interactuar pues con nuestro sistema real. Formas seguras. Pensar que todo esto, al fin y al cabo, si nosotros tenemos que acabar interactuando con el sistema, lo lógico es que lo hagamos desde nuestro backend, para que sea de manera segura y para que esta clave tú no la tengas en un sitio donde todo el mundo la pueda acabar viendo. Así que vamos a acabar simulando que nosotros tenemos aquí una especie también de entorno virtual.
voy a crear un fichero que se llame .env y aquí sin más es donde yo tendría guardada mi clave en mi servidor o lo que sea. Stripe, le voy a llamar secret key. Aquí yo tendría la clave que me da Stripe. ¿Y cómo podría utilizar yo esta clave? Lo lógico es que nosotros la leyéramos de forma dinámica desde nuestro propio proyecto. ¿Qué quiere decir? Que yo me voy a venir aquí al proyecto y tendría que tener algo así como acceder a ese fichero donde yo estoy configurando el entorno de nuestra web. ¿Dónde está aquí el punto de todo esto? ¿Cómo funciona la gestión de claves, de entornos? Esto ya va mucho más allá que utilizar Stripe, porque esto es un mecanismo muy habitual en cualquier lenguaje de programación, siempre que trabajamos con datos sensibles como puede ser la clave privada. Ok, os voy a explicar una manera muy rápida también de hacerlo, aunque sea aquí en Python. Lo primero es acabar utilizando pues una librería que se llama python.env. Os la voy a poner también en requirements para que sepáis que, bueno, en el caso de Python existe una librería pip install python.env. Entonces la podemos acabar instalando y vemos que es la versión, pues la 1.0.1. Así que os voy a decir aquí que, bueno, la dependencia que vamos a crear es con la 1.0.1 o superior. En el momento que ya tenéis esta librería instalada, es muy fácil leer todas estas variables de entorno. Yo tengo que importar la librería del sistema operativo y ya voy a poder importar el .env. Y en el momento que ya tengo el .env, yo ya puedo llamar a load.env. Esto lo que me va a hacer es cargar todas las variables de entorno que tenga perdidas por ahí para que yo después pueda acabar accediendo. Y con lo cual, lo que nos va a hacer automáticamente, si existe un .env o una variable de entorno, ya nos va a acabar referenciando para que podamos acceder aquí desde ella, a través del sistema operativo. Voy al sistema operativo y digo, hey, quiero acabar accediendo a una variable de entorno. ¿Cómo se llamaba la variable de entorno que nosotros habíamos creado? Stripe secret key. Y esto yo ya me lo voy a guardar aquí en una variable. Y yo ya podría acceder sin más. Nos sigue diciendo, vale, y ahora, ya como podemos empezar a trabajar en el momento que ya tengo Stripe, lo que me dice es, vale, ahora importa ese módulo, esa librería de Stripe que también hemos instalado y que vemos que podemos acceder. Y en el momento que nosotros tenemos la clave, sin más, vamos a acabar configurando el entorno, diría yo. Configuración del entorno. Vale, yo accedo a la clave privada que acabo de cargar y sin más, después me voy a Stripe y le digo API Key. ¿Y cuál es la API Key? Pues la Stripe Secret Key que acabo de cargar. Ya está. De esta forma, nosotros ya hemos configurado que nos podamos acabar conectando a Stripe, a nuestra pasarela de pago. ¿Qué haremos ahora que ya nos podemos acabar conectando a la pasarela de pago? Pues intentamos hacer un pago. Aquí lo que yo recomendaría es que busquéis información sobre lo que se llama Stripe Elements. ¿Ok? Los Stripe Elements simplemente son los componentes visuales que ya nos regala Stripe para que le solicitemos datos al usuario. Veis aquí que se pueden acabar personificando como a nosotros nos dé la gana. Veis aquí Stripe Elements Web. Es decir, yo vengo aquí, digo que quiero acabar creando un Stripe Element y aquí lo tenemos. Que le podría pedir otros métodos de pago diferentes, el componente para la web, dependiendo de la tecnología que vosotros utilicemos. Por esto yo aquí estoy hablando de una clase de lógica aplicada general. En cierto modo, a mí me va a dar igual que vosotros estéis creando una web con Python o que estéis creando una web con JavaScript o lo que sea. Tenéis que acabar buscando pues la manera de acabar integrando ese Stripe Element, que los hay de todo tipo, podéis configurar como os dé la gana. Aquí tenéis incluso el código para acabar integrándolo, todas las partes por separado. Cuando pensamos que esto pues igual solo vale para hacerlo con web, por supuesto también tenemos todos los mecanismos para también hacerlo con aplicaciones, también sin problema, lo podríamos montar sin ningún problema, pero lo que tenéis que hacer en cierto modo es desde la parte front, en el momento que vosotros le tengáis que pedir datos a un usuario, intentar montarlo con los mecanismos que ya os da Stripe, entre ellos pues estos Stripe Elements que vemos por aquí. Tienen también los elements para aplicaciones nativas iOS, Android, adaptados a Swift, a Kotlin, a React Native. Hay de todo lo que os imaginéis. Y ya con esto, pues bueno, sí que es cierto que haríais la interacción, que es a mí lo que más me interesa, que es, bueno, nosotros tenemos aquí un componente que ya está todo creado por Stripe, que sirve para pedir datos, y ¿qué pasaría al final con esto que nosotros vamos a acabar creando como un componente? ¿Cuál sería el resultado de nosotros tener un componente que le va a solicitar los datos al usuario?
Ok, por supuesto, esto lo único que va a derivar es que nosotros vamos a tener un identificador del pago. Fijaos lo simple que puede acabar resultando todo esto. Todo esto va a acabar, en cierto modo, limitado a que nosotros tenemos un identificador asociado al método de pago que ha metido al usuario. Vamos a simular todo eso. Me voy a crear por aquí una función que se llame, por ejemplo, Create Payment Method. Crear método de pago. Es decir, la simulación de que el usuario le aparezca una ventanita donde tiene que acabar metiendo número de la tarjeta, mes en el que va a caducar, año en el que va a caducar, CVC, que es el número secreto, lo que sea. Pues ¿cómo tendríamos que acabar haciendo todo esto? Bueno, ahora aquí ya podríamos pensar, bueno, veréis, claro, simular todo esto, ¿cómo lo simulo? Tendré que acabar metiendo yo mi tarjeta de crédito y eso pues tampoco mola mucho. Vale, pues voy a poner aquí en Google Stripe Testing Cards. Test Card Numbers. Vale, por supuesto, para hacer pruebas, para empezar a implementar todo esto, si nos vamos a la documentación de testing, fijaos todo lo que ya nos está regalando Stripe. Que queremos simular una Visa. Aquí tienes el número de prueba. Una Visa de débito, una Mastercard, una American Express, una Discover, Union Pay. Vemos aquí, en América, tarjetas de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, de Panamá, de Europa, de Bulgaria, de República Checa. Aquí es donde entra la verdadera potencia de Stripe. ¿Sabéis lo loquísimo que es acabar dando soporte a pagos de cualquier parte del mundo, de cualquier banco, de cualquier país, de cualquier divisa? Eso es un dolor de cabeza terrible. Y os lo digo yo porque en su día tuve que desarrollar aplicaciones y no teníamos estas pasarelas tan mágicas y era muchísimo trabajo lo que teníamos que acabar montando. Bueno, aquí nos dice lo siguiente. Si tú metes en tu entorno de pruebas esta tarjeta, me la va a dar por buena. Y yo así ya voy a ir poder probando cómo funcionan todos estos métodos de pago. Lo que ha hecho Stripe es que, por seguridad, como yo os decía, todos estos datos, ahora lo que nos dice es, hey, no los pases en Claro, no los gestiones tú en Claro. Para eso es para lo que tiene algo que vemos aquí, Payment Methods y tokens. Es decir, ellos ya para realizar pruebas han creado ciertos identificadores únicos para que nosotros seamos capaces de simular cómo funcionan estas tarjetas dentro de la pasarela de pago. Que yo quiero simular una Visa, PM Card Visa. Este identificador que me voy a copiar para que veáis qué acabaría pasando si nosotros acabamos mostrándole un componente para que el usuario sea capaz de meter sus datos. En este caso, yo voy a tirar de datos de tarjetas de prueba ya preparadas justamente para esto, para que nosotros podamos probar rápidamente cómo funcionan estos métodos de pago. Vamos a ver qué son estos métodos de pago. Imagínate que yo quiero acabar creando un método de pago. Voy a crear por aquí una variable que se llame Payment Method. ¿Ok? Para acabar creando un método de pago yo lo voy a hacer desde la propia librería de Stripe. Tengo una clase que se llama Payment Method y aquí voy a tener una operación que se llama Create. Esto ya me va a servir para acabar creando un método de pago y para que acabemos simulando qué pasaría si el usuario pues me mete estos datos a mano, que yo no tengo ninguna intención de hacerlo porque tampoco nos serviría para demostrar nada. Tenemos que cubrir diferentes parámetros. El primer parámetro es el tipo de método de pago que queremos crear. Claro, ahora aquí entramos en la locura de la potencia de Stripe. ¿Veis esto? Affirm, Alipay, Amazon, Boleto, Card, GiroPay, Klarna, Link, Oxxo, PayPal. Le podemos acabar creando cualquier tipo de método de pago para que veáis que esto ya no solo se trata de que soporte tarjetas de crédito, aunque sea lo más habitual. Yo aquí voy a simular que el usuario me va a meter una tarjeta. Entonces, en el momento que yo tengo esta tarjeta, yo le tengo que decir, bueno, ¿y qué tipo de card es? Pues vamos a indicar súper fácil cuál es el método de pago que en cierto modo yo quiero acabar creando. ¿Cuál era el método de pago que nosotros teníamos por aquí? Vamos por aquí, lo vemos, venga. Nos dice Card Visa o incluso también un token que me dice Toc Visa, si yo lo quiero acabar creando como un token. Bueno, ¿qué os parece? ¿Podremos acabar utilizando todo esto? En realidad es bastante simple. Incluso yo aquí vemos Payment Method. Puedo acabar creando. Es decir, yo ya podría, en cierto modo, ya acabar ajustando el método de pago que yo estoy creando. Hay muchas formas de hacerlo. Aún así, nosotros lo único que queremos acabar simulando es que tenemos una tarjeta de crédito. No me voy a complicar mucho.
Este payment method, ¿qué sería? Voy a decirle que es esta visa. Y simplemente vamos a probar si esto funciona para ver qué acabaría resultando del payment method, esto que vemos por aquí. Voy a hacerle un print y vamos a acabar mostrando, sin más, el payment method. Lo que me acaba resultando de que yo cree un método de pago que sea una tarjeta Visa, que ya os digo que sería como si el usuario acabara metiendo todo esto. Voy a arrancar el código, solo para ver qué pasa. Aquí dice, hey, me dice un parámetro, que me dice por aquí el type, que no me dice lo que es, no lo sé. ¿Qué acaba resultando con esto? Bueno, tenemos que intentar siempre ver cuáles son los mecanismos que nosotros tenemos que acabar creando para utilizar todo esto. ¿Esto funcionará? ¿No funcionará? Lo más fácil, siempre nos vamos a la documentación, empezamos a revisar todo esto. En este caso nos dice, hey, que está recibiendo un parámetro que en realidad no conoce, que nos dice que es el type. Quizás tenemos que acabar señalando que es el type o lo que sea. Bueno, os voy a indicar también una forma muy fácil de acabar creando todo esto. El type nos dice que no lo conoce. El type nos dice que no lo conoce porque el payment method, que nos acaba de indicar por aquí, nosotros lo podemos crear muy rápido también con este token. Sin más, para crearlos también de manera genérica. Ya que estoy creando un card, tengo que acabar indicándole cuáles son los datos de esa tarjeta. Sin más, yo en este caso, yo le puedo acabar indicando que el token de la tarjeta es el que nos decía dentro de los tokens de prueba. En este caso, pues token Visa. ¿Esto será suficiente? Vamos a lanzarlo, vamos a verlo. ¿Veis esto que tenemos por aquí? ¡Ostras! ¡Ha funcionado! Parece que se ha registrado una tarjeta, en este caso de Estados Unidos. ¿Veis la fecha de caducidad, el año? Nos lo ha inventado todo, porque nos da igual, es una tarjeta de prueba. Pero sin más nos dice que es una Visa y que ya tenemos esta Visa. Y dentro de esta tarjeta que nosotros estamos registrando, en realidad tenemos algo muy importante, que es esto, ID. Este ID está representando de manera única a este método de pago. Es decir, que ahora nosotros, en el momento que nosotros ya tenemos creado el método de pago, que es lo siguiente, que nosotros, en el momento que querramos hacer un pago con ese ID, se le va a cargar el importe que nosotros indiquemos a esta tarjeta de crédito. Fijaos un poco cómo sería el flujo. El usuario llega, crea su tarjeta de crédito, mete los datos de su tarjeta de crédito. En el momento que nosotros tenemos esa tarjeta de crédito con los datos del usuario y esos datos son correctos, a nosotros nos acaba retornando un identificador. Veis que, en cierto modo, esto sería bastante parecido a cómo sería el flujo real. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos que trabajar con los datos de verdad. El usuario los va a meter y yo incluso como programador no tengo ni por qué acabar conociendo cuál es el número de tarjeta, ni el número secreto, ni nada raro. En cierto modo, lo que acabaríamos encontrando es algo así como, si yo hago esto, voy a crear por aquí otro print y le voy a decir método de pago creado. Ya está. ¿Qué es lo importante de todo esto? Decíamos que el identificador, método de pago creado con ID, y voy aquí a acceder al payment method y ya está. Y esto, sin más, es lo que voy a acabar retornando en mi operación. Ya está. Tengo el ID de pago. Bueno, claro, aquí alguien podría pensar, ¿veis? ¿Y si esto no funciona? Si esto da un error o cualquier cosa, vamos a hacer también un poquito de tratamiento de errores. Por supuesto, en el momento que yo intento lanzar cualquier operación con Stripe, podría acabar capturando errores. ¿Capturamos errores? También, esto es muy fácil. Se encuentra la documentación, vemos que en realidad hay un tratamiento de errores y aquí voy a intentar capturar cualquier tipo de error. Sin más, Stripe error se llama. Esto me lo voy a quedar en una variable que se llama e y en caso de que ocurra un error, vamos a hacer aquí un print. Muy tonto. Bueno, voy a poner error en Stripe. ¿Y qué podemos acabar mostrando? Bueno, el user message, sin más. ¿Vale? Para que así nosotros podamos ver por consola si de verdad falla algo. Vale, hemos creado el método de pago. Por ejemplo, han creado una tarjeta de crédito, en este caso, pues la Visa, esta que estábamos simulando por aquí. Perfecto. ¿Qué será lo siguiente? Lo siguiente que yo podría hacer en el momento que ya tenemos un método de pago, ¿qué haríamos? Bueno, pues en el momento que ya tengo un método de pago y voy a retornar este identificador que nos dice por aquí que es una cadena de texto, podría acabar retornando una cadena de texto, yo podría acabar haciendo una especie de pago, ¿no? ¿Por qué no intentamos realizar un cobro? Así sin más, quizás algo que no sea muy difícil. ¿Qué tendría que acabar haciendo yo para acabar creando un pago? Pues vamos por aquí. Vamos a crear aquí, ya que tenemos el método de pago, voy a acabar haciendo aquí una parte que sea crear un pago. Voy a crear una función, create payment. Vale, ¿qué necesitaríamos para acabar creando un pago? Vais a ver
que los pagos en realidad con lo que funcionan, igual que nosotros tenemos aquí estos payment methods para crear pagos, yo si accedo a Stripe, tenemos lo que se llama los payment intent, es decir, una intención de pago. Y yo puedo acabar creando un pago con millones de parámetros, pero que en realidad, si lo queremos simplificar bastante, sería algo así como ¿qué necesito para acabar creando un pago? Bastante lógico, y ya vais a ver que no es tan complicado, en cierto modo, lo que tenemos que acabar indicándole para acabar creando un método de pago. Por un lado, tendría que ser la cantidad, el amount, es decir, ¿cuánto quieres acabar cobrándole a este usuario? Vamos a hacerlo como muy simple. Lo que tenemos que acabar pasándole aquí al amount es un entero. Fijaos que esto es muy importante y nos lo dice la documentación. Stripe trabaja con céntimos. ¿Qué quiere decir? Que si tú quieres acabar cobrando, imagínate, $1, €1 o lo que sea, tú en realidad lo que tienes que acabar indicándole es que le quieres cobrar 100 céntimos. Por eso es muy importante siempre que nosotros acabemos trabajando con Stripe, acabar haciendo conversiones a céntimos. Vamos a recoger por aquí, por ejemplo, que yo le quiero acabar cobrando al usuario 5, ¿qué? ¿Euros? ¿Dólares americanos? Bueno, 5. ¿Qué tendré que hacer? Multiplicarlo por 100. Trabajamos con céntimos. Pero claro, ¿y cómo va a saber Stripe que yo lo que le quiero acabar cobrando es en dólares? Porque en realidad, aparte del amount, le tenemos que pasar el currency. ¿Cuál es la divisa? Si es un dólar americano, por ejemplo, también lo voy a poner aquí a mano, pues va a ser USD. La tabla de relaciones de todas las divisas la tenemos también especificada. ¿Vale? ¿Qué más cosas podría acabar indicando para acabar realizando el pago? ¿Qué creéis que necesitamos ahora que tenemos todo esto? Tenemos la cantidad, tenemos la divisa. ¿Qué nos va a faltar? Pues en realidad lo que nos va a faltar, y parece aquí algo bastante lógico, es el método de pago. Es decir, algo que se llame payment. Ah, mira, si tenemos algo que se llama Payment Method. ¿Y yo tengo el método de pago a algún lado? Sí, porque yo al usuario ya le habría pedido una tarjeta. Y tenemos un identificador, por eso se lo vamos a pasar, por ejemplo, como parámetro. Voy a venir por aquí y le voy a llamar Payment Method ID. ¿Qué era el Payment Method ID? Era un string, que me pide el Payment Method un string. Y ahora, si queréis esto también para hacerlo más rápido, hay un parámetro que se llama confirm, que lo voy a pasar a true para que no tengamos que confirmar nada, para que en realidad haga una confirmación automática del pago, que esto es lo típico que nosotros le acabaríamos diciendo al usuario, hey, el usuario tiene que acabar dando cierto feedback, nosotros decirle, hey, que ahora se te va a cobrar esto, ¿qué hago? ¿Te redirecciono, acepto, cancelo? Bueno, en este caso yo ya le voy a decir que le va a cobrar en $5 con el método de pago que yo había creado por aquí, ¿vale? Esto funcionará, no funcionará, se creará, nos lo almacenamos y vemos a ver qué pasa. Payment, vamos a imprimirlo por aquí. Print, pago, ¿con qué? Con un ID también vamos a tener en el pago. Tengo el payment, en caso de que funcione, tengo un ID, pago con ID lo que sea, realizado correctamente. Igual que teníamos antes. Vamos a controlar algún error. Voy a venir por aquí, me voy a hacer un try, vamos a ver qué posibles errores podría acabar soltando. Esto es muy fácil, también acabar detectando estos errores, porque si nosotros no fuéramos a la documentación, en el momento que nosotros consultamos la API y vemos cuáles son cada una de las operaciones, que yo en este caso, por ejemplo, el create que tengo aquí, me va a acabar diciendo la API cuáles son los diferentes errores que me puede acabar soltando esta operación. Yo os voy a decir aquí uno que podría ser bastante típico. Dentro de Stripe, dentro de los error, que ya lo vimos antes, tenemos el card error, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que la tarjeta que nos pasen, pues sin más, sea incorrecta. Aquí pues vamos a pillarlo bastante fácil, pero voy a poner error en la tarjeta. Y si queréis capturamos y metemos lo que nos tenga que decir por aquí, el feedback del error. User, mensaje. ¿Vale? Igual que tenemos esto, también podríamos acabar capturando un error genérico. ¿Vale? Siempre pensar que en el momento que trabajáis con control de errores, está bien capturar errores pormenorizados, como que esto sea un error concreto con la tarjeta, porque igual si sucede este error, nosotros lo que hacemos es decir al usuario, hey, vuélveme a meter la tarjeta o lo que sea. En cambio, si hay un error genérico, pues igual lo llevo a otra parte de la aplicación o lo que nos dé la gana. Esto ya es un flujo que tenemos que decidir en cada una de las apps. Pero bueno, en cierto modo, también tenemos esta posibilidad por otro lado, que es, venga, error genérico, error de tarjeta o los que sea que nosotros podemos acabar controlando, que esto es bastante típico en el momento que empezamos a trabajar con APIs que están tan bien diseñadas como es la de Stripe en este caso. Vale, vamos a ver qué pasaría si yo ahora tengo el crear el pago. Esto sería, digamos, la prueba, ¿no? Yo creo el pago
el método de pago, que esto sería, dime cuál es el Payment Method ID. Y en el momento que ya tengo el método de pago, que ya tengo el identificador único de la tarjeta que ha metido el usuario, voy a llamar a Create Payment, que me pide, por supuesto, el método de pago. Y esta operación debería realizar un cobro de $5 americanos asociados a esta tarjeta. Lo lanzamos y vemos qué pasa. ¿Qué dice? ¿Qué vemos por aquí? Vamos a ver un poco cuáles serían los problemas. Me dice, método de pago creado, error en Stripe. Me dice, hey, este método de pago en realidad no me lo estás configurando. Me estás diciendo que sí, está configurado para aceptar los métodos de pago que tú tienes de alguna forma configurados dentro de tu dashboard en Stripe, pero algunos de estos parámetros pues parece que no están del todo acotados. Vale, ¿cuál es el problema? En este caso, que nosotros en el momento que también establecemos estos métodos de pago, lo correcto debería ser decir de qué manera nosotros también estamos pagando. Es decir, que no llega únicamente o no suele ser lo correcto decir, venga, estoy haciendo un método de pago con el Payment Method ID, este que te enseño por aquí, sino que también yo también te voy a acabar identificando cuál es el tipo de pago, este Payment Method que yo te estoy utilizando. ¿Qué quiere decir? Que yo también le suelo tener que especificar que yo lo que quiero hacer es realizar un pago, en este caso, pues con una tarjeta o lo que sea. Esto también sería muy importante. Vale, ¿cómo acabamos haciendo esto? Yo tengo el Payment Method. El Payment Method que yo le digo que es, sí, este identificador. Pero, en cierto modo, y creo que este es el problema, yo también le tengo que acabar indicando cuáles son los tipos de métodos de pago que yo estoy soportando y le tengo que decir, vale, para que no haya ningún problema, yo sí, con este tipo de pago, yo te aseguro que el tipo de método de pago que yo quiero soportar o uno de los tipos que yo quiero acabar soportando es el método de la tarjeta. ¿Ok? ¿Veis lo que acabo de hacer? Lo acabo de lanzar ahora y me dice pago con ID, el que sea, realizado correctamente. Por un lado, he creado la tarjeta y he utilizado esa tarjeta ahora en un pago donde sí que soporto tarjetas, que era el método de pago que yo había creado aquí, pero con el identificador asociado a la tarjeta, que en este caso estaba simulando una Visa. Vamos a la home, a ver qué pasa. ¡Ostras! ¿Cómo que tengo por aquí? ¿Ha entrado dinero? ¿Cómo que ha entrado dinero? A ver, no sé. Transacciones. Alguien ha metido $5 con esta tarjeta, la hora. Ya veis, ya tenemos rápidamente un control absoluto de un pago real que nos acaba de entrar. Está bastante bien. Incluso nos dice, vale, y ahora en el momento que yo ya tengo el balance a euros, pues por supuesto hay un cambio entre dólares, entre euros, etcétera. Después, ¿cuáles son los pagos? Lo que me va a llegar, cuáles sería con lo que se va a acabar quedando pues también la gente de Stripe o lo que sea. No está mal, ¿vale? Ya tenemos una manera de recibir pagos. ¿Cuál sería el caso de uso? Sería un caso de uso pues muy abierto. ¿Qué quiere decir? Que sin más yo no me estoy quedando con ningún dato del usuario. Yo lo único que le estoy diciendo al usuario es, mira, yo te voy a cobrar tanto. Mete tus datos, yo sé que el producto que te voy a cobrar son $5, ya está. Te cobro, esto me da ok, se acabó. ¿Qué pasaría si por otro lado, por ejemplo, yo lo que quiero es crear un usuario? Ya no solo estar trabajando con que yo tenga que, en este caso, hacer un cobro sin más, sino que yo lo que quiero hacer es acabar creando un usuario para yo tener más control de que una persona en concreto, pues en realidad ha pagado, ¿no? ¿Cómo podemos acabar creando un usuario? Pues para acabar creando un usuario, por supuesto, también tenemos una operación. Voy a crear otra operación, le voy a llamar Create User. El usuario, ¿qué necesita mínimo para poder crearse? Bueno, lo que yo os recomiendo, o que es bastante habitual, un nombre y un email, ¿no? Estos son datos de usuario bastante típicos. De hecho, si nosotros nos fuéramos a Customers, que vemos por aquí, me dice, hey, crea tu usuario, por si lo quieres acabar creando a mano, o lo que sea, veis lo que nos pide, nombre e email. Esto es lo verdaderamente obligatorio. Si después le queremos meter más datos del país, de los métodos de pago, lo que sea, le podríamos acabar creando un montón de cosas. Pero ¿cómo lo haríamos? Desde una aplicación, teniendo en cuenta que, claro, es nuestra propia aplicación la que le está pidiendo datos al usuario. Pues vamos a ver cómo lo haríamos. Más de lo mismo. Voy a crear un cliente. Stripe, la API de Stripe va a tener, por supuesto, algo que se va a llamar Customer, por aquí. Tengo un create y dentro de este create yo le puedo pasar el name y le puedo pasar el email. Ya está. Suficiente para crear nuestro usuario. Yo voy a retornar el identificador único de este cliente. Client.id.
Y aquí si queréis, pues le hacemos un print como antes para que sepamos que ha funcionado. Y pongo aquí cliente, lo que sea, name, creado correctamente con ID, client.id, que es lo que teníamos antes. Más de lo mismo, control de errores. Venga, un try por aquí y aquí vamos a controlar el error genérico como vimos antes. Listo, ya tenemos el control de errores de nuestro usuario. Vamos a crear un usuario. Ya aquí teníamos también la posibilidad de crear un método de pago, de hacer el pago. Voy a comentar el hacer el pago en este caso. Y voy a comentar incluso hasta la creación del método de pago, porque lo primero que voy a querer hacer es la creación de mi usuario. Create user. Voy a crear un usuario que se va a llamar Bryce Moure y que su email va a ser mouredev@gmail.com. Lanzamos esto, a ver qué pasa. Bueno, cliente Bryce Moure creado correctamente con un identificador, lo que sea. Refrescamos esto. ¡Ojo! Se me ha creado un usuario. ¿Qué significa que yo tenga un usuario? Significa que en realidad ya tengo un cliente. Y si yo tengo un cliente, ¿qué podría acabar significando? Que yo en el momento que tengo un cliente le podría acabar asociando un método de pago al cliente. ¿Intentamos hacer algo así? Asociar método de pago a usuario. Vamos a decir aquí add payment method to user. ¿Qué voy a necesitar aquí? Pues el client ID y por otro lado el payment method ID. Los dos identificadores que por un lado aquí ya teníamos el payment method, aquí voy a tener el user ID y que ahora vamos a ser capaces de llamar a esta operación para pasar en los dos. ¿Qué tendremos que hacer? Stripe. Pensar que estos son flujos que vosotros seguramente ya habéis hecho, que es que me he creado una cuenta en Amazon, he metido mi usuario, después he añadido un método de pago y ese método de pago, claro, ahora yo siempre que compre en Amazon, pues se me va a pagar con esa tarjeta que yo he asociado. Pensar todo lo que sería gestionar todo eso. Con lo cual yo aquí tengo algo que se llama Payment Method también y en el Payment Method tengo esta touch. En realidad me permite asociar, por un lado, el método de pago, el payment method, ¿a qué? A un usuario, a un customer. Y el customer es el client ID. Print método de pago asociado al usuario. ¿Cómo utilizaríamos esto? Add payment method. Y aquí tenemos el client ID, perdón, le voy a llamar client ID en vez de user ID, que creo que queda mejor, que es justo lo que le tenemos que pasar aquí. Client ID y payment method ID. Creo el usuario, creo el método de pago, asocio el método de pago al usuario. Vamos al usuario. Aquí tenemos. Claro, este usuario, si queréis, para que lo hagamos de cero, para que no haya ningún problema, este usuario, si me diera la gana, por supuesto, yo podría venir por aquí, podría seleccionarlo, podría borrarlo, lo que fuera. Lo borramos, pues si queremos hacerlo todo de cero, porque si no empezaríamos a crear pues, muchos usuarios que se acabaran llamando Bryce Moure. Vamos a intentar hacer todo este flujo, a ver si ahora lo que acabamos viendo es un usuario que en realidad lo que va a tener es un método de pago asociado. Método de pago asociado al usuario. Vamos a refrescar, a ver qué tenemos por aquí, a ver si le ha dado tiempo a borrar el usuario anterior. Tengo este usuario, tengo Bryce, y este método de pago es una tarjeta de crédito. ¿La tiene asociada? ¿No la tiene asociada? Bueno, pensar que esto también es muy importante. ¿Cómo tenemos métodos de pagos asociados a usuarios? ¿Cómo podemos empezar aquí a crear un montón de información que ahora ya no es que alguien haya hecho una cosa así un poquito random, sino que ya tenemos cierta trazabilidad aquí con el usuario? Voy a volver a borrar para que vayáis viendo siempre las cosas un poco de cero. Porque yo creo que aquí nos podría quedar quizás uno de los últimos casos de uso, que es, vale, yo tengo un usuario, yo tengo un método de pago y yo ahora quiero acabar cobrando algo. El Payment Method ID, esto que vemos aquí, yo ya tengo asociado un método de pago a un usuario. Yo en cierto modo podría incluso, con otra operación, indicarle que este método de pago está asociado a un cliente concreto. Pero imagínate que yo quiero hacer un pago y ya no es que yo quiera hacer un pago con una tarjeta que yo he creado. Es que yo quiero hacer un pago con una tarjeta que yo he creado, pero en realidad ese pago se lo quiero acabar asociando a un usuario concreto, claro, porque ya no es una tarjeta de crédito sin dueño, entre comillas, la que está haciendo el pago. Yo ahora ya tengo una tarjeta de crédito que quiero que en el momento que se le haga el pago esté asociado a un cliente. ¿Cómo puedo acabar metiendo yo el cliente? Pues tengo también el customer. Con lo cual, aparte de pasarle el Payment Method ID, un poco por seguir también el orden, voy a venir por aquí y le voy a pasar el Client ID, que también en este caso, pues sabemos que era un string. Ahora yo en el momento que haga el pago,
Aquí también se me va a pedir el Client ID. Y lo que debería hacer ahora en el flujo es crear el usuario, crear la tarjeta, asociarle la tarjeta al usuario y hacer un pago que ya no es que esté asociado a una tarjeta, sino que esté asociado a una tarjeta pero también a un usuario. Pago realizado. Vamos a ver. Ahora aquí, lo primero que yo tendría que ver es que yo estoy haciendo más pagos, es decir, yo ya tengo más pasta, ya tengo 8,70 €. Y si me voy a los usuarios, Bryce, por aquí, me dice, hey, que ha hecho un pago, sí, como invitado, porque teníamos la tarjeta de crédito metido por aquí, pero ahora tenemos un pago que sí que ha hecho ya asociado al usuario, con la tarjeta de crédito de prueba que nosotros teníamos por aquí. Entonces, veis, ahora ya tenemos una trazabilidad completa asociada a ese usuario. Veamos un último caso de prueba, y es que yo aquí le estoy metiendo el precio siempre a mano. Le estoy diciendo, vale, yo te voy a cobrar 5 € porque sé que son 5 €. Pero, ¿qué es lo habitual? Lo habitual, en realidad, es que nosotros lo que nos tenemos que acabar encontrando es que yo ya tengo, por ejemplo, una tienda o vendo algo que tiene un precio concreto. ¿Cómo funciona esto? Porque claro, esto de meter cantidades fijas así en la aplicación, pues bueno, pensemos, por ejemplo, Amazon. Amazon tiene un producto. Ese producto hay que cobrarle tanto dinero y yo tengo que saber en cierto modo que yo estoy cobrando un producto concreto. Aquí simplemente le estoy cobrando a una tarjeta un importe que a mí me da la gana. Para ello es para lo que tenemos el catálogo de productos y veis que es algo tan importante como las transacciones, los clientes y a continuación el catálogo de productos. ¿Por qué? Porque yo puedo crear ese catálogo. Lo puedo hacer desde código, lo puedo hacer desde un cliente, pero aquí lo vamos a hacer a mano para que veáis un poquito el proceso. Imagínate que yo tengo un producto que yo le llamo test product, sin más. Le podría meter una descripción, una imagen. Le podría decir a qué cantidad en realidad está asociado todo esto, en qué divisa le quiero acabar cobrando. Le voy a decir en euros. Y le voy a decir que le quiero cobrar 9,99. Y me dice si es recurrente. Fijaos lo fácil que es montar una suscripción. Netflix, que tú le tienes que cobrar 9,99 a un usuario. Le dices que mira, que esto es recurrente y que cada mes, como yo ya te tengo la tarjeta, te lo voy a intentar cobrar. O le puedo decir que mira, esto es un pago único y ya está. Ya que no vamos a poder probar la resuscripción, sin más le digo que esto es como un producto que yo sé que vale 9,99 para que no dependa de la aplicación lo que le voy a cobrar, para que dependa de cómo estoy gestionando yo mi catálogo de productos, que es lo importante. Creo el producto. En el momento que yo creo el producto, lo que yo tendré es un identificador, un Product ID, con lo cual la referencia en cierto modo que yo tengo que acabar haciendo ya no es tanto que yo le tengo que cobrar 9,99, sino que yo tengo que cobrarle lo que valga este producto. Que después yo me vengo a la consola de Stripe y yo este producto de 9,99 lo cambio a 10,99 y ya está. Sé que en el momento que quieran intentar cobrar este producto ya se va a acabar asociando pues este precio, en cierto modo. Claro, si yo tengo un producto creado, supongo que habrá una forma de recuperar productos. A ver, vamos a intentar primero ver si somos capaces de acceder a los diferentes productos que yo tengo creado en mi catálogo para ver si así le puedo mostrar algo al usuario. Vamos a obtener productos. Get products. Sin más, yo aquí voy a mostrar los productos, pero así un poco solo hacer un print a lo loco. Stripe, puedo acceder a los productos y puedo acceder a una lista de productos. La lista de productos yo le podría acabar indicando cuántos me quiero acabar trayendo. Por ejemplo, si quiero ir paginando productos. ¿Por qué? Porque igual yo lo que quiero acabar mostrando es los productos de mi tienda en base a los productos que yo tengo creados en Stripe. Imagínate. Yo voy a hacer aquí con un límite de tráeme, pues no lo sé, 5 productos. Solo tengo un producto, me da un poquito igual, básicamente. ¿Qué pasaría aquí? Tendríamos el acceso a los productos. Y dentro del listado de productos, ¿qué podríamos hacer? Recorrerlo. Esto es un listado de productos. ¿Y qué tendría yo dentro de estos productos? Pues cada uno de los productos. Voy a hacer un print. Y esto lo estoy haciendo súper rápido. Habría que quizás controlar si tenemos productos o no lo tenemos o lo que sea. Vale, aquí yo voy a hacer un print del producto. Todo súper simple. Esto me lo voy a comentar todo y sin más voy a llamar a getProducts para que veáis si tenemos no sé, algún producto por aquí. ¿Qué tenemos? Atributos, creado, no sé qué. ¿Esto qué creéis que es? Vemos que hay hasta un precio con un identificador. Dice que es un product. ¿Esto será nuestro producto? ¿No será nuestro producto?
Vemos que tiene alguna información que nos sirva para identificarlo. Name 3product. Aquí lo tenemos. Este es nuestro producto. Ok, y entonces, por supuesto, podríamos acabar accediendo a todos los productos que tenemos aquí. Entonces, podríamos acabar listándolos, enseñando al usuario, hey, tengo este producto y este otro producto y este otro producto y este otro producto. ¿Qué quieres comprar? O lo que sea. Ok, vamos ahora a pensar que este GetProducts en realidad, aún lo voy a simplificar más, es que solo me voy a quedar con un producto. Y en realidad, yo lo que quiero acabar obteniendo es el identificador de ese producto. ¿Cuál es el identificador de ese producto? ¿Tenemos aquí algún tipo de información que nos sirva como identificador único del producto? Esto que tiene ID, prod, que es justamente lo que veíamos aquí. Lo voy a recuperar de manera dinámica, imagínate. Pero bueno, lo voy a hacer como muy simple. GetProduct. Porque yo solo tengo un producto, entonces yo me voy a ir a mi lista de productos, voy a acabar accediendo al primer elemento de esta lista de productos y del primer elemento de esta lista de productos, en realidad a lo que voy a acceder es su parámetro ID. Y esto lo voy a retornar. A ver qué sería el GetProduct ahora que tengo aquí. Product ID. Vamos a hacerle un print. Me dice, hey, aquí parece que estás intentando acceder a un elemento de los productos que es el 0. ¿Qué puede estar pasando aquí? Aquí lo que va a pasar es que en realidad nosotros lo primero que tenemos dentro de los productos tenemos el propio data. Y dentro del data accedemos al primer elemento, que total ya solo tenemos uno, y accedemos a su identificador. Prod, RK, no sé qué. Bueno, prod, RK, no sé qué, es esto que estamos viendo aquí. Es decir, ya tenemos la posibilidad de acceder al identificador único de un producto. Esto igual podría estar en una base de datos o lo que quisiéramos, en realidad. No, tampoco lo veáis como que hay una única forma de hacerlo. Yo aquí estoy leyendo de manera dinámica. Por otra parte, yo incluso podría acabar accediendo a la información del producto una vez que yo ya tengo el identificador. Vamos a crear aquí una función que sea getProductPrice. ¿Por qué? Porque para poder cobrarle algo al usuario, yo tengo que acabar recuperando cuál es el precio de ese producto. Pero ahora lo voy a recuperar de lo que yo tengo en Stripe, no una cantidad que me esté inventando por ahí. Le voy a pasar el Product ID. Entonces, con lo cual, yo ahora puedo venir aquí a Stripe, puedo acabar viniendo a los precios y le puedo decir, hey, dame la lista de los productos y los precios que están asignados ¿a qué? A un producto en concreto. ¿Cuál es el producto? El Product ID. ¿Y cuántos me quiero traer? En realidad yo ya sé que esto me lo quiero traer para un solo producto. Pues vamos a ver, ¿esto qué significará? Que yo voy a tener aquí el precio. Price. Este precio, ¿qué estará? Pues siguiendo algo muy parecido a lo que teníamos antes. Estos precios voy a tener que acceder a sus datos, voy a tener que acceder al elemento, en este caso el primero, y en este caso también me tengo que acabar quedando con el ID. Le voy a llamar aquí Price ID. Pero tengo más información. Igual que tengo el Price ID, ¿por qué no intentamos obtener cuál es el monto, básicamente, cuál es el amount? Puedo acceder a los datos y puedo acceder ¿a qué? ¿Cómo puedo acceder a ese precio, a ese monto como tal? Pues bueno, tenemos algo que es el unit amount. Vamos a ver esto, porque puedo acabar retornándolo sin más. Return, y voy a retornar esta tupla, el Price ID y el amount. Y ahora que tengo esto, que tengo el Product ID, voy a llamar a getProductPrice. Le voy a pasar el Product ID, que lo tengo por aquí, y sin más voy a hacer un print de todo, para ver si ya somos capaces de ir trayéndonos información pues poquito a poco. ¿Qué me dice aquí? Price, identificador, ya lo tengo. Precio, 999. Bueno, ¿por qué 999? Ya sabéis, estábamos trabajando en céntimos. No tenemos que trabajar en 9,99. Tenemos que trabajar en esos céntimos de los que estábamos hablando antes. Entonces, ahora yo ya sé que esto, si lo destructuro aquí muy rápido, voy a acceder por un lado al precio y por otro lado al ID del precio, perdón, y por otro lado al amount. Ya tenemos esta información. ¿Qué tendría que hacer yo ahora en el caso de que quizás lo que quiero hacer ya no es cobrar algo fijo, sino lo que quiero hacer es ya cobrar justamente este producto? ¿Qué creéis que tenemos que acabar haciendo? ¿Qué creéis que tenemos que acabar modificando alguna operación? Bueno, a mí lo que se me puede ocurrir es que ahora que yo ya tengo este ID del producto, quizás ya hay alguna forma de referenciar que yo lo que quiero acabar cobrando es el ID del producto. Es este producto en sí. ¿Y cómo podría
acabar cobrando yo este producto en sí? Pues sin más, le puedo acabar pasando el precio y hasta el ID del producto. En el momento que yo establezco este pago, le puedo decir, mira, lo que tienes que acabar cobrando es esta amount. Entonces, ¿qué teníamos aquí? Una operación donde se estaba cobrando. Le pasaba el usuario, le pasaba el method ID. Ahora yo le puedo pasar el amount que dijimos que era un entero. Entonces ya no me lo tengo que inventar. Esta amount que tenemos aquí ya se lo puedo pasar directo. ¿Qué más problemas tenemos? Tenemos la información del currency. A ver si lo tengo por aquí. ¿Qué vemos aquí? Yo tengo el precio, tax y algo parecido al currency. ¿Tenemos esa información? Veamos por aquí. Tengo el precio. El precio está indicado en este caso que nos dice que son euros. Currency, pricing. Entonces empieza a complicar, ¿no? Que en realidad yo tengo el precio, pero en realidad me sigue faltando cuál es esa divisa en la que la tengo que cobrar. Bueno, podríamos hacer más cosas. Como yo ya tengo el Price ID, este que tenemos aquí, yo incluso podría seguir buscando dentro de esta información. Vamos a verlo muy fácil. Voy a hacer un print y voy a hacer un print del price. Y ahora voy a lanzar esto. Fijaos, data, unit amount. ¿Hay algo de información sobre el currency? Así, fijaos. Los euros. ¿Qué quiere decir? Que en realidad yo también tengo la divisa. Vengo por aquí y hago currency. Y ahora aquí me voy a retornar todo. Vengo por aquí, amount y el currency. Perfecto. ¿Qué significa esto? Que yo ahora cuando haga el pago tampoco me tengo que inventar el currency. Puedo decirle currency, que esto va a ser pues un string, si no me equivoco. Perfecto. Vengo por aquí y le paso el currency. ¿Qué más cosas tengo? Con esto ya es suficiente, ¿no? De cierto modo yo ya puedo acabar indicando que estoy haciendo un pago concreto. Vale, vamos a ver si esto nos lleva a algo. Yo ya tengo el producto, tengo esta información, vamos ahora a hacer el flujo. Creo un usuario, le meto el método de pago. Voy a añadir el método de pago al usuario. Y ahora ya por último, ahora que hemos refinado esta operación, vamos a hacer el pago, porque yo lo que quiero acabar comprando es un producto. ¿Qué producto? El producto que tiene de coste esta amount en esta divisa. ¿Será suficiente esto que vemos aquí? ¿Podremos hacer el pago y sabremos qué es este producto? Voy a lanzar todo esto para que veamos si de verdad de primeras funciona. Pago con ID, lo que sea realizado correctamente. Pues vamos a volver por aquí. Primero vamos a ir aquí. Ah, mira, ya tenemos 18 euros, porque en las transacciones vemos que acaba de entrar uno de 9,99. Vemos que ahora ya en euros, que era como habíamos definido el producto. Perfecto. Ahora tenemos dos usuarios. Esto es lo que os dije, no fui borrando usuarios, con lo cual se nos ha creado otro usuario nuevo, que nos dice que este usuario ha gastado 9,99. Ok, pero 9,99 ¿de qué? Vamos al catálogo de productos. Vamos por aquí y me dicen, bueno, pues sí, en realidad parece que hay gente que te lo ha consultado, hay aquí unos logs, pero en realidad no lo ha comprado nadie. ¿Cómo voy a saber yo que el pago este que tenemos por aquí está asociado a un producto concreto? Claro, yo aquí, product, parece que nada, price, parece que nada. ¿Cómo lo acabamos asociando? Vamos a hacer una búsqueda rápida. Lo lógico es que nosotros en el momento que hacemos este intent, en el momento que nosotros lo estamos creando, seamos capaces de también indicarle ese price ID, diría yo. ¿No creéis? Sería una forma de acabar comprando un producto. Es decir, ahora tendríamos que buscar también cómo hacer este pago del producto, para que así también tuviéramos algo semejante. En el momento que nosotros estamos aquí haciendo toda la parte del pago, nosotros ser capaces también de indicarle algo asociado a los metadatos. ¿Qué quiere decir? Que yo dentro de los metadatos le puedo decir, venga, tienes un metadato que en realidad es el ID del producto. Se lo pasamos. Estos metadatos en realidad serían para un producto que yo le estoy indicando sin más. Vale, vamos a venir por aquí, metadata, y vamos a pasárselo. Algo así le podríamos acabar pasando. A mí esto me suena que así yo era capaz de pasarle estos metadatos. ¿Por qué? Porque así yo también podría acabar representando que el Product ID, en este caso que tenemos aquí, está asociado a él. Vamos a pasárselo. Ya que tengo price, por aquí tenemos el Product ID, lo voy a acabar pasando y vamos a ir viendo si de verdad somos capaces de ir metiéndole estos datos. Vale, aquí deberíamos tener otro pago más, tenemos que tener otro usuario creado, ya veis que ahora ya no lo estoy borrando, lo estamos metiendo de manera infinita. Y tenemos
este pago. A ver si aquí le encontramos ese metadata, para que nosotros también tuviéramos referencias, como si nos pasaran al backend o a lo que sea, que en el momento que se ha hecho este pago, lo veis aquí, de 9,99, que dentro... Aquí estamos. Yo le puedo guardar referencias, porque igual yo lo quiero tratar con mi backend directamente. Yo quiero guardar esa referencia de que, hey, que esta persona te está pagando, pero en realidad lo que está haciendo es pagando el Product ID. Y este Product ID es el ID del producto. Después yo lo podría acabar tratando de la manera que a mí me diera la gana. Incluso podría acabar montando el mecanismo para que en realidad lo que esté haciendo es la compra de este producto. ¿Ok? Es decir, ahora aquí ya sabemos, posibilidades infinitas. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que podríamos hacer es que tendríamos datos del acumulado de las ventas de este producto en concreto, ya no solo para recuperar los datos del producto, del precio y de la divisa, sino para decir que lo que tú estás vendiendo ya es lo que está directamente asociado a este test product, sin que yo me quede la referencia y se la esté pasando con un metadato para guardarla o para después tener esa relación, porque tengo que acabar tratando esta venta. Ya sería un poquito como yo quisiera hacer. Bueno, esto simplemente es un pequeñito flujo con algunas cosas que podríamos acabar haciendo. ¿Podemos hacer más? En realidad podemos hacer un montón de cosas. Podemos hacer un montón de cosas relacionado con la compra de productos que nosotros tengamos dado de alta, incluso con cobros sin más. Ya veis que hay el cambio de divisas automático, ya vemos que los métodos de pago le hemos metido esa visa, pero que podríamos haber simulado un montón de ellos diferentes, y lo que tenemos sobre todo es una integración súper fácil. Hemos hecho un montón de cosas y lo hemos hecho de una manera muy simple, con muy poquito código, siguiendo una lógica muy simple y pensando que todo el código que nos hemos ahorrado por no tener que hacerlo nosotros mismos. Y por eso cualquier empresa hoy en día lo que acaba utilizando es una pasarela de pago, porque en realidad cuando tiene que gestionar sobre todo pagos con muchos métodos de pago y a nivel internacional, pues resulta extremadamente complejo tener en cuenta todas las casuísticas.